Terminaron, le digo, oye, René, dame chance de hablar, o sea, le das el micro, pero inventa cosas. Tenemos que vivir para vivir siempre. Siempre sonríe y la fuerza estará contigo. Bienvenidos, muy buenas noches. ¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video de Tutoriales Gerberín. Acomódense, saquen las palomitas y prepárense porque hoy vamos a meternos en una de esas historias donde la farándula se mezcla con la política, con los pasillos secretos de Televisa y con uno de los rumores más jugosos que han recorrido durante décadas a Televisa San Ángel. Hoy vamos a hablar del mismísimo René Casados Morales, un hombre que para muchos fue simplemente un conductor elegante, un galán de telenovelas, un actor educado y un rostro familiar de la televisión mexicana. Pero cuidado, amigos, porque detrás de esa imagen de caballero culto, serio y bien peinado, se esconde una historia llena de misterios, fechas que no cuadran, frases fusiladas, desapariciones extrañas, asesorías presidenciales, reuniones de alto mando y un secreto a voces que muchos han repetido bien bajito durante años. Porque René Casados no es un actor cualquiera. Estamos hablando de un hombre que empezó como figura juvenil, conquistó la chaviza en XCTU, se metió a las telenovelas, desapareció de la pantalla para codearse con políticos de altísimo nivel y regresó como si nada. Siempre protegido, siempre vigente, siempre parado en un lugar donde muy pocos actores comunes han podido estar. Y ahí es donde el chisme se pone sabroso, porque según las malas lenguas, René Casados no habría sido solamente un consentido de Televisa. Foro 2 de Televisa San Ángel y la revolución musical, la revolución de formatos. Y es que no era favorecido por su talento, su disciplina o su elegancia. No, amigos, el rumor fuerte dice que podría haber sido el heredero secreto, el hijo no reconocido, la pieza protegida del mismísimo Emilio el Tigre Azcárraga, el poderoso dueño del imperio televisivo más grande de América Latina. Una versión que durante años ha sonado en voz baja, alimentada por parecidos físicos, privilegios extraños, protección de por vida, contratos que otros perdieron y una presencia inexplicable en reuniones donde un simple actor de telenovelas normalmente no tendría ni silla, ni voz, ni mucho menos voto. Pero esta historia no se queda solamente en el chisme familiar. También está el René intelectual, el hombre que estudió política, que se preparó, que asesoró campañas presidenciales, que estuvo cerca de hombres enormes del PRI y que después apareció opinando de política como si toda su vida siempre hubiera estado dividida entre dos escenarios, el foro de televisión y los salones del poder. Y por si faltara más, también está el misterio de su edad, porque si hacemos cuentas con algunas biografías oficiales, resulta que René se habría casado siendo casi un niño. Y ahí, amigos, las matemáticas empiezan a oler raro, muy, pero que muy raro. Así que prepárense porque hoy vamos a repasar la vida de un hombre que ha sido galán, conductor, actor, esposo de toda la vida, asesor político, figura de culto y, según el rumor más explosivo, posible heredero oculto de una dinastía televisiva. Una historia de glamour, política, sospechas, protección, poder y demasiadas coincidencias como para no levantar la ceja. Porque René Casados siempre se ha visto como el caballero discreto. Pero detrás de esa discreción podría esconderse uno de los secretos mejor guardados de Televisa. No, y soy de lento aprendizaje, pero no le comprendí, don Pepe, en qué soy un soñador. Y ahora sí, sin más preámbulo, vámonos a lo que te truje, chencha. Y miren, amigos, para empezar a calentar motores con la vida de René Casados, hay que entrar al primer gran enigma que rodea a este hombre, su edad. Porque sí, amigos, antes de hablar de Televisa, de XCTU, de política, de presidentes y del famoso rumor que lo liga al Tigre Azcárraga, primero hay que detenerse en un detalle que parece simple, pero que abre la puerta a un chisme sabrosísimo. ¿Cuántos años tiene realmente René Casados? Y si uno busca en varias biografías oficiales, la mayoría señala que nació el 21 de octubre de 1961 en Tamalín, Veracruz. Otros incluso dicen que el 31 de julio de ese mismo año. Hasta ahí todo parece normal. Un actor nacido a principios de los años 60, con una carrera larga, respetable y muy bien llevada. Pero aquí es donde las matemáticas empiezan a hacer ruido. Resulta que René Casados se casó con el amor de su vida
Rosa Adriana Ojeda, el 30 de octubre de 1974. Y ahí, amigos, saquen la calculadora, porque la cuenta no sale. Si René realmente nació en 1961, entonces se habría casado a los 13 años de edad. 13 años, amigos. O sea, mientras muchos chamacos a esa edad apenas están pensando en la secundaria, en las tareas y en los primeros nervios de la adolescencia, René ya habría estado firmando matrimonio como todo un señor enamorado. Y por muy romántica que sea la historia, por muy intenso que haya sido el amor, hay algo que simplemente pues no cuadra. Por eso, desde hace años corre otra versión mucho más lógica, pero también mucho más incómoda para el mundo del espectáculo. Según esa teoría, René no habría nacido en 1961, sino el 30 de julio de 1954. Y ahí sí, amigos, las cuentas ya caminan mejor. Si esa fecha fuera la correcta, René se habría casado a los 20 años, una edad mucho más razonable para un matrimonio joven, apasionado y de esos que empiezan con promesas eternas. Cuando yo digo imagínense es este imberbe, un año antes de salir al aire. Pero claro, amigos, aceptar esa fecha también significa aceptar otra cosa, que durante años pudo haberse manejado una edad más conveniente para conservar la imagen de galán más joven. Y en la farándula, quitarse años no es precisamente pecado. Al contrario, es casi deporte oficial. Porque en el mundo del espectáculo, donde la juventud se vende, donde los productores buscan rostros frescos y donde una arruga puede pesar más que una trayectoria completa, muchos artistas han jugado con las fechas, han ajustado biografías y han dejado que el público crea la versión que más les conviene. Prueba de esto es que María Félix se quitaba años, Silvia Pinal se quitaba años y también María Victoria por muchos años se quitó los años. Hasta el final dijo que ahora sí tiene 103 años de edad. Y René, con ese aire elegante, discreto y siempre bien colocado, no iba a ser la excepción en la lista de las sospechas. Lo curioso es que este misterio no solo habla de vanidad, también alimenta la sensación de que alrededor de René Casados siempre ha habido zonas medio borrosas, fechas que no cuadran, datos familiares difíciles de rastrear, versiones que se contradicen y silencios que parecen demasiado incómodos. Y cuando la vida de un artista empieza con una duda tan básica como su edad, uno no puede evitar preguntarse qué otras cosas quedaron maquilladas en el camino. Porque una cosa es tener secretos de juventud, y otra muy distinta es que la biografía oficial parezca hecha con calculadora prestada. Así que ahí queda el primer misterio de René Casados. ¿Nació en 1961, como dicen muchos, o en 1954, como apunta la teoría más escandalosa? Eres productor, eres ejecutivo, eres un vinculador, un articulador. Lo único seguro es que, si la fecha oficial fuera cierta, entonces René no solo habría sido un galán precoz, también, amigos, habría sido uno de los novios más adelantados de todo Veracruz. Y aunque el misterio de la edad de René Casados deja más preguntas que respuestas, hay algo que sí se puede decir sin tanto rodeo. Este hombre ha logrado algo rarísimo en el mundo de la farándula mexicana, y ese es un matrimonio de más de 50 años. Y eso, amigos, en un medio donde los romances duran menos que una exclusividad de Televisa, ya parece casi un milagro. Porque mientras muchos actores se casan, se divorcian y se vuelven a casar, se esconden con la protagonista y terminan dando entrevistas llorando por el amor perdido, René Casados ha permanecido junto con Rosa Adriana Ojeda durante décadas. Pero la forma en que la conquistó también tiene su sabor. Según se ha contado, René conoció a Rosa Adriana en una fiesta cuando ambos eran muy jóvenes. Él ya traía ese aire de muchacho elegante, de palabra rebuscada, de señorito culto que no llegaba con cualquier frase barata. No, amigos, René no se acercó a decirle qué bonitos ojos tienes, ni la típica frase de galán sin imaginación. Se acercó con poesía y con esa voz suya tan seria, tan profunda y tan bien acomodada. Le soltó al oído una frase de Javier Villaurrutia: si ya me has robado la mirada, ahora me tendrás que asesinar los labios. Y tómala. Con semejante frase cualquiera pensaría que el muchacho venía inspirado por los dioses del romanticismo. Pero aquí viene el detalle sabroso. La frase no era de él. René andaba conquistando con verso prestado. O sea, el hombre no solo era galán, también salió fino para el plagio sentimental. Pero funcionó.
Rosa Adriana cayó rendida ante aquel muchacho que hablaba bonito, se veía bien y parecía traer una biblioteca entera en la boca. Y así empezó una historia de amor que, contra todo pronóstico, sobrevivió al tiempo, a la televisión, a las giras, a las tentaciones, a los rumores y a ese ambiente donde muchos matrimonios se deshacen apenas aparece una protagonista nueva. En la vida, ¿no? Te encomiendas, como digo, a los soles, a las lunas, a los mares. Pirate, ¿no? Juntos formaron una familia, tuvieron a sus hijas, Quiquene y Triana, y con el paso de los años, René incluso se convirtió en abuelo. El galán juvenil terminó transformándose en patriarca elegante, de esos que hablan pausado, presumen estabilidad y se presentan como ejemplo de amor duradero. Pero ojo amigos, porque tampoco hay que pintar la historia como si hubiera sido puro cuento de hadas. El propio René ha confesado que en el medio artístico ha habido un sinnúmero de tentaciones. ¿Y cómo no iba a verlas? Si estamos hablando de Televisa, de telenovelas, de foros llenos de actrices bellísimas, de viajes, camerinos, noches de grabación, admiradoras, compañeras encantadoras y un ambiente donde la línea entre la actuación, coqueteo y peligro muchas veces se vuelve bastante delgada. René no se hizo el ingenuo. Él mismo reconoció que tentaciones hubo y muchas, pero asegura que supo resistirlas porque su máxima tentación siempre ha sido el amor de su esposa. Una frase muy elegante, muy caballerosa, muy de hombre que sabe quedar bien frente a las cámaras, y quizás sea cierta. Quizás René realmente logró lo que tantos otros no pudieron, sostener un matrimonio firme en medio de un mundo lleno de carne, fama y oportunidades. Pero también amigos, uno no puede evitar levantar la ceja, porque 50 años en la farándula son demasiados años, demasiados foros, demasiadas protagonistas, demasiadas giras y demasiadas fiestas. Algo, y tiene que ser fuerte, categórico, contundente, personal, penetrante, persuasivo, poderoso. Y aquí la pregunta es, ¿de verdad tú crees que René nunca cayó en la tentación? Y vean amigos, desde chiquito René Casados no parecía un niño común y corriente. Mientras otros chamacos andaban jugando a las canicas, el trompo o correteando en la calle, él ya tenía ese aire de adulto chiquito, serio, bien vestido, demasiado correcto para su edad y con una cabeza que parecía andar pensando en cosas que no correspondían a un niño. René venía de una familia veracruzana estricta, donde la educación, las formas y la disciplina pesaban mucho, y según se ha contado, desde muy joven desarrolló gustos que no eran precisamente los de un muchacho común. Devoraba clásicos de literatura, le interesaba la política y podía sentarse en la mesa a hablar de temas que a otros niños les habrían dado sueño en menos de 5 minutos. O sea amigos, no estamos hablando del típico galancito que descubrió la actuación porque le dijeron que estaba guapo. No, René parecía más bien un político atrapado en cuerpo de actor. Su verdadera ambición al principio no era la televisión, él quería entrar al mundo del poder. Por eso se metió a estudiar ciencias políticas y administración pública en la UNAM. Y ahí viene el primer detalle curioso. Tomó clases de teatro experimental no porque soñara con besar protagonistas ni aparecer en telenovelas, sino porque quería perder el pánico escénico para algún día dar discursos políticos con fuerza, presencia y seguridad. Es decir, René no llegó al teatro buscando fama, llegó buscando aprender a dominar al público, y eso ya nos dice mucho del personaje. Pero el destino o las famosas casualidades convenientes que tanto abundan en la vida de René Casados empezó a mover las piezas. Un productor lo vio haciendo teatro en Veracruz y lo convenció de grabar un comercial por una jugosa cantidad de dinero, y ahí, según esta historia, ocurrió una de esas vueltas rarísimas que parecen demasiado perfectas para ser simplemente accidentales. Ese comercial llegó nada más y nada menos que a los ojos de Anthony Quinn. Sí amigos, Anthony Quinn, leyenda de Hollywood, figura enorme del cine internacional, hombre de carácter fuerte, presencia brutal y nombre de peso mundial. Según se cuenta, Quinn quedó interesado en René y lo mandó llamar para la película Los hijos de Sánchez. Y aquí es donde la historia se pone turbia, porque René habría hecho casting y supuestamente fue seleccionado, pero su participación quedó envuelta en misterio, porque ni siquiera aparece en los créditos de la película. Entonces, ¿qué pasó realmente? ¿Participó y luego lo borraron? ¿Fue llamado, probado y descartado?
¿Fue simplemente algo inflado para darle brillo? ¿O fue uno de esos acercamientos de alto nivel que abren puertas aunque no dejen huella pública? Prohibido prohibir. La lucha de la memoria contra el poder es la lucha de la memoria contra el olvido. Siempre sonríe y la fuerza estará contigo. Porque en la carrera de René Casados hay demasiadas historias donde aparece en lugares demasiado importantes, con personas demasiado poderosas y con oportunidades demasiado bien acomodadas. Y claro, uno podría decir, bueno, era talentoso, culto, preparado y atractivo. Sí, todo eso puede ser verdad, pero también es cierto que, desde muy temprano, su vida empezó a rodearse de contactos que no le caían del cielo a cualquier muchachito veracruzano. Y aunque su paso por los Hijos de Sánchez quedó medio fantasma, esa experiencia sí le dejó algo clave, el contacto con el director Pepe Bolaños. Y ese contacto terminó abriéndole la puerta de una película importantísima, Pedro Páramo, en 1977, donde René interpretó nada más y nada menos que a Miguel Páramo. Y otra vez, amigos, miren el tamaño del brinco. De tomar teatro para no ponerse nervioso en discursos políticos, pasó a codearse con gente de cine, con directores importantes y con proyectos literarios de peso. Parecía ir saltando de contacto en contacto, de oportunidad en oportunidad, como si alguien o algo siempre lo empujara hacia adelante. Y de ahí su carrera empezó a despegar. Luego vino otra escena digna de novela de poder. René estaba de viaje en París con su suegro, en un restaurante lujoso, de esos donde no cualquiera se sienta, cuando de pronto se topó con Ernesto Alonso, el famoso señor telenovela. Y qué casualidad, qué bonita casualidad, que Ernesto Alonso lo reconoció de inmediato y le ofreció un papel en Muchacha de Barrio, en 1979, junto a un entonces desconocido Humberto Zurita. Otra puerta enorme abierta casi por accidente. Pero en la vida de René Casados los accidentes siempre parecen tener alfombra roja. ¿Por qué no estamos hablando de un joven que hizo fila durante años sin que nadie volteara a verlo? Estamos hablando de un muchacho que quería ser político y que por estrategia terminó haciendo teatro. Maracas. Y así me acuerdo desde la primera presentación hasta después. Y es precisamente por eso que alrededor de René siempre ha existido esa sensación, porque su carrera se puede contar como la historia de un hombre culto, disciplinado y talentoso, que supo aprovechar oportunidades, pero también se puede leer como la historia de alguien que, desde muy joven, parecía estar muy bien cuidado. Y cuando más adelante aparezca el famoso rumor del Tigre Azcárraga, todas estas casualidades empiezan a verse con otros ojos. Porque quizá René Casados no solo era un niño raro, culto y bien vestido, quizá desde el principio era un hombre destinado a moverse entre escenarios, política y poder. Y entonces llegó el momento en que René Casados dejó de ser solamente el actor culto, el político frustrado o el joven que andaba brincando entre cine, contactos raros y oportunidades demasiado convenientes. En 1982, Televisa necesitaba conectar con la chaviza de la época. La empresa sabía que los jóvenes ya no querían solamente telenovelas de señoras sufridas, villanas de ceja levantada y galanes acartonados. Necesitaban algo más fresco, más musical, más juvenil, más cercano a esas generaciones que querían verse reflejadas en la pantalla. Y ahí nació el fenómeno XC2. René Casados fue elegido como uno de los rostros principales del programa, junto a Erika Buenfil y otras bellezas que después también se convertirían en figuras muy queridas de la televisión, como Victoria Rufo y Laura Flores. Era una mezcla perfecta, muchachas guapísimas, música, entrevistas, secciones juveniles, moda, energía ochentera y un conductor que no se parecía a los demás. Una gran voz, talento indiscutible. Bueno, entonces nos hacen el dueto con un tema que se intitula Me alimento de ti. Porque René traía su propio personaje, con ese look medio James Dean, el cabello chino alborotado, la mirada intensa y ese aire de galán intelectual que parecía salido de una cafetería universitaria. René empezó a hipnotizar a las adolescentes. No era el típico conductor gritón ni el muchacho simplón que solo sonreía. No, amigos, René hablaba como si acabara de salir de una tertulia literaria, y eso lo hacía diferente. Aunque también seamos sinceros, a veces mareaba de tanta palabrería dominguera, porque René tenía un vocabulario rebuscado,
frases elaboradas, ideas muy adornadas y una forma de expresarse que para algunos sonaba culta, elegante y profunda, pero para otros parecía demasiado fingida, demasiado ensayada, como si cada saludo viniera con 3 capas de filosofía y una cita escondida. Los adolescentes lo veían como un galán misterioso, inteligente, rebelde y diferente. Mientras otros vendían pura sonrisa, René vendía pensamiento, vendía intensidad, vendía esa imagen de hombre que no solo te miraba bonito, sino que supuestamente también podía hablarte de literatura, política y lo más importante, libertad. Y de esa época nacieron sus frases más famosas. Una de ellas fue prohibido prohibir, que sonaba rebelde, juvenil, con aire de revolución de café, perfecta para un programa que quería vender libertad generacional sin salirse demasiado del control de Televisa. Y luego vino la famosísima sonríe y la fuerza estará contigo. Una frase que muchos jóvenes repetían, que se volvió sello de René y que lo ayudó a construir esa imagen de conductor positivo, profundo y medio galáctico. Pero aquí viene el chisme sabroso, porque con los años empezó a correr la versión de que esa frase no era precisamente una genialidad nacida de la mente privilegiada de René Casados. Según las malas lenguas, se la habría fusilado descaradamente de Star Wars, tomando aquello de la fuerza y acomodándolo a su estilo televisivo para que sonara inspirador, juvenil y muy suyo. Y claro, amigos, ahí uno se pregunta, ¿era creatividad o era reciclaje con copete? Porque en la televisión mexicana muchas frases se vuelven leyenda, aunque vengan prestadas de otro lado. Todos querían estar en ese programa. Todos. Lo importante no siempre era inventar, sino decirlo con suficiente seguridad para que el público creyera que era tuyo. Y René, eso sí, sabía decir las cosas. Podía tomar una frase, vestirla de elegancia, soltarla con esa voz seria y dejarla flotando como si acabara de revelar una verdad universal. Por eso, amigos, aunque algunos lo acusaran de fusilarse ideas, la realidad es que el público se compró el personaje completito. XC2 fue un éxito rotundo durante 6 años. Se convirtió en un fenómeno juvenil, marcó una generación y dejó a René Casados como una de las figuras más representativas de la televisión ochentera, que mezclaba inocencia, glamour, juventud y mucha manufactura de imagen. Pero años después Televisa quiso repetir la fórmula y ahí se demostró que no era tan fácil. En 1996 lanzaron XC2 Remix, ahora con Gloria Trevi al frente y $1 millón de por medio. En el papel parecía una apuesta poderosa, tomar una marca nostálgica, meterle una figura explosiva y recuperar a la juventud de otra época. Pero el resultado fue un fracaso de rating. Ni el nombre del programa, ni el presupuesto, ni la presencia de Gloria Trevi lograron levantar aquel barco. Y eso terminó alimentando todavía más la leyenda de René Casados, porque dejó la sensación de que XC2 no había funcionado solo por el formato, sino por la mezcla exacta de época, elenco, energía y un conductor que, con todas sus frases presuntamente fusiladas, sabía sostener la pantalla. Bienvenidos a XE2, su programa. ¿Te gusta la música? ¿Has escuchado los éxitos del momento? Así que René terminó demostrando algo muy claro. Podía ser rebuscado, exagerado, misterioso, tal vez hasta demasiado teatral para hablar, pero sabía conectar con el público. Y en Televisa eso valía oro. Porque mientras otros repetían libretos, René repetía frases que parecían prestadas del universo, pero las decía tan bien que medio México terminó creyendo que eran suyas. Y ahora sí, amigos, llegamos a la parte más jugosa, más polémica y más conspiranoica de toda esta historia. Esa parte donde la farándula deja de parecer simple telenovela y empieza a oler a poder, herencia, pactos de silencio y pasillos de Televisa donde, según las malas lenguas, se sabían cosas que nadie se atrevía a decir frente a las cámaras. Porque durante décadas ha corrido un rumor muy fuerte alrededor de René Casados. Un rumor que se dice bajito, casi con cuidado, como quien no quiere despertar fantasmas demasiado poderosos. La pregunta es directa. ¿René Casados podría ser hijo biológico y no reconocido de Emilio el Tigre Azcárraga? Sí, amigos, el mismísimo Tigre Azcárraga, dueño del imperio televisivo más grande de América Latina,
El hombre que movía artistas, noticieros, carreteras, contratos políticos y hasta el ánimo del país desde los controles de Televisa. Un personaje tan poderoso que durante años no parecía empresario, sino virrey de la televisión mexicana. Y claro, hay que decirlo desde este momento, este rumor no está comprobado, no hay documento político, prueba oficial ni declaración familiar que lo confirme, pero en la farándula mexicana hay secretos que sobreviven no porque alguien los firme en papel, sino porque demasiadas piezas parecen acomodarse solitas. Y en el caso de René, las coincidencias son demasiadas como para no levantar la ceja. La primera es el parecido físico. Quienes han comparado fotografías de René Casados con imágenes del Tigre Azcárraga notan rasgos que, cuando menos, resultan curiosos. La mirada, la forma del rostro, la manera de hablar, esa seguridad casi ejecutiva y, por supuesto, el famoso mechón de canas que terminó volviéndose una especie de firma visual. Hay quienes dicen, con toda la malicia del mundo, que René se parece más al Tigre que el propio Emilio Azcárraga Jim. Y cuando el parecido se junta con el poder, el chisme se vuelve pólvora. Yo soy un actor correcto, profesional. Yo no estoy con que puedo ser gran creativo. Luego está el misterio familiar porque alrededor del origen de René Casados hay zonas bastante borrosas. Se ha dicho que los datos sobre su madre no aparecen con la claridad que muchos esperarían y que la figura paterna prácticamente queda en el aire en varias versiones. Y eso, amigos, en un medio donde hasta el nombre del perro de una actriz se vuelve nota, resulta demasiado raro como para no hacer ruido. Pero lo más escandaloso no es el parecido ni el misterio familiar. Lo verdaderamente sabroso es el lugar que René habría ocupado dentro de Televisa. Porque muchos se preguntaban, ¿cómo es posible que un simple actor de telenovelas tuviera entrada, presencia y supuesta voz en juntas de altos mandos de una empresa como Televisa? Y según el rumor, René no era visto únicamente como actor, no era solo el rostro amable de XETU, ni el galán correcto de las telenovelas. Se decía que podía estar presente en mesas donde se hablaba de proyectos, presupuestos, decisiones importantes, inversiones y movimientos internos. Lugares donde un actor común no entra ni aunque llegue perfumado, puntual y con carpeta bajo el brazo. Ahí la teoría empieza a agarrar cuerpo, porque una cosa es que una empresa quiera mucho a un actor disciplinado y otra muy distinta es que lo empiece a tratar como pieza cercana al poder. Después viene el supuesto blindaje de por vida. Según las malas lenguas, cuando el Tigre Azcárraga estaba enfermo, habría dejado una instrucción muy clara. A René Casados no se le tocaba, que se le protegiera, que se le respetara y que se le mantuviera dentro de la empresa pasara lo que pasara. Que yo tengo una dulce responsabilidad, que es provocar una emoción y un sentimiento a nuestros públicos. Y aquí el detalle se pone todavía más interesante. Cuando Emilio Azcárraga Jim tomó el control y empezó a retirar contratos de exclusividad a figuras históricas de Televisa, muchos nombres pesadísimos sintieron el golpe, se fueron cayendo privilegios, se acabaron cheques seguros y hasta vacas sagradas de la empresa perdieron el cobijo desde antes. Pero René Casados, según se ha dicho, fue uno de los poquísimos que conservaron una protección especial. ¿Y por qué fue? ¿Sería por talento? Puede ser. ¿Disciplina? Tal vez. Pero para los amantes de chisme de alto voltaje, eso sonaba a otra cosa, a orden heredada, a pacto silencioso, a deuda familiar que nadie quería pronunciar en voz alta. Y por si todo eso fuera poco, está el rumor de las acciones. Se ha dicho durante años que, a falta de apellido, el Tigre habría compensado a René dejándole un paquete de acciones de Televisa. Y si eso fuera cierto, amigos, ya no estaríamos hablando solamente de cariño empresarial ni de protección profesional. Estaríamos hablando de poder económico, de herencia indirecta y de un actor convertido en pieza inamovible dentro del tablero. Y pude cumplir fundamentalmente el deseo de Ernesto Alonso. Ahí es donde la historia se vuelve distinta, porque René Casados no sería solamente el galán culto que hablaba bonito, ni el conductor juvenil que decía frases inspiradoras. Según esta versión, sería algo mucho más delicado, el hombre colocado en el corazón de Televisa por razones que nunca se contaron oficialmente. Y claro, todo esto sigue siendo rumor, secreto de pasillo, teoría alimentada por coincidencias, silencios, parecidos y privilegios difíciles de explicar. René jamás ha salido a confirmar algo así,
y sin pruebas contundentes no se puede presentar como verdad absoluta. Pero la televisión mexicana, amigos, muchas veces los secretos no se prueban con papeles, se intuyen en los tratos, se notan en las puertas abiertas, se escuchan en los silencios. Y en el caso de René Casados es necesario que les pregunte, ¿fue un simple actor talentoso, culto y disciplinado que supo ganarse un lugar privilegiado en Televisa? ¿O fue, como dicen las malas lenguas, el hijo no reconocido del Tigre Azcárraga, protegido desde las sombras por el verdadero dueño del imperio? Ahí se los dejo. Y cuando parecía que su camino natural era seguir explotando como actor y conductor, ocurrió algo raro. René desapareció. Así, de pronto, a finales de los años 80, dejó de verse con la misma fuerza en la pantalla. Y claro, amigos, cuando alguien desaparece de Televisa sin explicación clara, el radio pasillo se activa de inmediato. Otros creyeron que ya no lo llamaban. Algunos imaginaron que había decidido retirarse para vivir tranquilo con su familia. Pero la realidad, según se ha contado, era mucho más interesante. René no estaba perdido, René se estaba preparando. Durante casi 10 años, el hombre que muchos veían solamente como galán culto y conductor elegante, se metió de lleno a estudiar, a formarse y a pulir una faceta que siempre había traído desde joven, la política. Se preparó en instituciones de peso como el Colegio de México y la Universidad Iberoamericana, enfocándose en marketing político. Todo, más allá Es de que víctima. toda verdad crea Es escándalo, víctima. pero estoy dispuesto a soportar la verdad. Y aquí la historia vuelve a ponerse sabrosa, porque una cosa es que un actor estudie para superarse, para hablar mejor o para tener oficio, pero otra muy distinta es que ese actor termine metido en los equipos de campaña de los hombres más importantes del país. ¿Y qué creen? René Casados terminó convertido nada más y nada menos que en el asesor político de la campaña de Luis Donaldo Colosio. Y sí, amigos, el mismo Colosio, el candidato presidencial del PRI, el hombre que en 1994 se convirtió en figura central de uno de los episodios más oscuros, dolorosos y comentados de la política mexicana. Y ahí estaba René Casados, el actor de Televisa, el conductor de XETU, el hombre de frases elaboradas, moviéndose ahora entre discursos, estrategia, imagen pública y poder presidencial. Y claro, la pregunta cae sola. ¿Cómo llegó un actor de televisión a codearse con esos niveles de poder? Porque no estamos hablando de animar un evento de campaña ni de tomarse la foto con políticos para quedar bien. Estamos hablando de asesoría, de estar cerca de una campaña presidencial, de participar en un mundo donde las decisiones no se toman entre reflectores de foro, sino entre operadores, estrategas, intereses y grupos de poder. Tras el trágico evento de Luis Donaldo Colosio, en donde perdió la vida en 1994, René no regresó simplemente a su casa como si nada. Según se ha contado, continuó como asesor del relevo priista, Ernesto Zedillo Ponce de León, quien terminaría llegando a la presidencia de México. Y ahí el misterio se hace más grande, porque para los escépticos la respuesta siempre fue la misma. René no habría llegado ahí solo por bonito, ni por culto, ni por saber hablar elegante. Según esas voces, habría tenido contactos de altísimo nivel, recomendaciones muy pesadas y el respaldo indirecto de una figura que en aquel tiempo conectaba perfectamente televisión y política. Y estamos hablando de Emilio el Tigre Azcárraga Milmo. Y de gente, porque tenemos un grupo de gente muy importante, muy grande, de gentes con mucha capacidad. Y no olvidemos que el Tigre llegó a definirse como un soldado del PRI, y Televisa durante décadas no fue solamente una televisora, fue una maquinaria de imagen, narrativa y poder, un aparato capaz de construir candidatos, suavizar escándalos, levantar figuras y moldear la percepción pública de millones de mexicanos. Entonces, cuando René Casados aparece cerca de campañas presidenciales, la pregunta vuelve a rondar como sopilote sobre la historia. ¿Fue preparación académica? ¿Fue talento político? ¿Fue suerte? ¿O fue otra de esas puertas que se abrieron porque alguien desde muy arriba lo protegía? Porque si ya veníamos hablando del rumor de que René pudo haber tenido un vínculo especial con el Tigre Azcárraga, esta etapa política no hace más que echarle leña al fuego. No prueba nada, claro que no,
pero sí alimenta la sospecha de que René se movía con una facilidad que muy pocos actores tenían. Porque mientras otros galanes peleaban por un llamado, por una escena o por no perder la exclusividad, René aparecía conectado con el corazón del sistema político mexicano. Y eso no le pasa a cualquiera. Años después, René incluso apareció en la serie documental de 1994 de Netflix hablando de aquellos sucesos. Y verlo ahí, narrando desde su experiencia cercana, confirmó para muchos que su desaparición de la pantalla no había sido un simple descanso profesional, había estado en otro escenario, uno mucho más delicado, el de la política real, el de las campañas, el de los discursos y el de los hombres que buscaban gobernar el país. Así que esos casi 10 años fuera de los reflectores no fueron un vacío, fueron una transformación. René Casados pasó de hablarle a los jóvenes en XETU a moverse entre asesores presidenciales. Pues a lo mejor estás exagerando, hijo, y no es para tanto. ¿No es para tanto? Me hubiera gustado. Pasó de frases juveniles a estrategias de poder. Pasó de foros de Televisa a los pasillos donde decidía el rumbo político de México. Y eso, amigos, vuelve su historia todavía más extraña, porque René no fue solamente un actor que estudió política, fue un actor de Televisa que terminó demasiado cerca del PRI, demasiado cerca de Colosio, demasiado cerca de Zedillo y demasiado cerca de ese cruce peligroso donde la televisión, el poder y los secretos familiares empiezan a parecer la misma cosa. En 1996 volvió con La Antorcha Encendida, una telenovela histórica de Televisa donde la empresa intentaba contar parte de México independentista con todo el aparato de producción que acostumbraba, y ahí apareció René, otra vez frente a las cámaras, pero ya no como el conductor juvenil de cabello alborotado ni como el galán que decía frases filosas. Regresaba más maduro, más serio, más curtido, pero poco después dio un brinco a un terreno mucho más sabroso. Salías, era un plano abierto. Llegabas al frente y era lo que llamamos... Ahí, amigos, René volvió a demostrar que podía moverse entre lo oculto y lo pícaro sin despeinarse, porque Picardía Mexicana no era un programa, era una ventana donde el público mandaba letras de canciones cargadas de doble sentido, albures disfrazados, burlas políticas y comentarios sociales que se decían cantaditos para no sonar tan directos. Era México riéndose de sí mismo, pero también era México tirándole pedradas a la política, a la corrupción, a la vida diaria y a todo aquello que en otros espacios no se podía decir tan de frente. Y René, con esa elegancia suya, funcionaba como una especie de anfitrión correcto para un programa bastante travieso, como si el señor culto de Televisa hubiera aprendido a guiñar el ojo sin perder la compostura. De 1997 al año 2000, Picardía Mexicana se convirtió en un espacio muy particular porque mezclaba música, humor, doble sentido, crítica social y ese sabor popular que Televisa sabía explotar cuando le convenía. Pati Navidad ponía la belleza, la picardía y presencia. René ponía la voz, la seriedad y ese aire de caballero que no hacía contraste con lo subido de tono de muchas canciones. Y ahí está otra contradicción interesante de su carrera. René podía hablar de política en serio, aparecer en documentales sobre momentos delicados del país, actuar en telenovelas históricas y, al mismo tiempo, conducir un programa donde el pueblo mandaba versos picosos para burlarse de la realidad nacional. Solo tienen que verlo. Indudablemente, esta noche el buen humor de nuestros concursantes recibirá su recompensa. A lo largo de su carrera ha participado en más de 31 telenovelas. Ahí están títulos como La Madrastra, Fuego en la Sangre y Mi marido tiene familia. Producciones que lo mantuvieron vigente durante años y lo convirtieron en uno de los rostros que el público reconoce, aunque no siempre sea el protagonista. René supo sobrevivir, y eso en Televisa no es poca cosa, porque muchos galanes desaparecen cuando envejecen, muchos conductores se quedan atorados en una época, muchos actores pierden lugar cuando llegan nuevas generaciones, pero René de alguna manera siguió acomodándose, a veces como galán maduro, a veces como padre, a veces como político de novela, a veces como un hombre elegante y a veces como villano o figura de autoridad. Pero no todo en su carrera ha sido brillo. Su paso por el cine ha sido mucho más cuestionado, porque aunque en televisión logró construir una trayectoria sólida, en la pantalla grande no siempre escogió proyectos dignos de presumir. Algunos críticos y espectadores le han señalado participaciones en películas de calidad bastante dudosa, de esas que uno ve y se pregunta si el actor llegó por convicción,
por compromiso o porque simplemente había que cobrar. Uno de los ejemplos más mencionados es MexZombies del 2021, una cinta que para muchos fue una verdadera rareza, por no decir otra cosa, un proyecto que mezclaba comedia, terror, juventud y muertos vivientes, pero que terminó siendo más recordada por lo extraña que resultaba. Y claro, amigos, ver a René Casados, un hombre asociado con telenovelas clásicas, política, elegancia y supuestos secretos de alto nivel, metido en una película como MexZombies, también deja una pregunta incómoda. ¿Eso era versatilidad artística? ¿O señal de que hasta los intocables tienen que aceptar lo que les ofrecen cuando la televisión ya no los trata como antes? Y la historia es poderosísima porque tiene una fortaleza en su planteamiento. Porque, amigos, esa es la parte dura del espectáculo. Nadie se queda eternamente en la cima, ni el galán culto, ni el conductor juvenil, ni el supuesto protegido de Televisa. El tiempo pasa, las oportunidades cambian y hasta los nombres más reconocidos terminan buscando dónde seguir vigentes. Y quizá ahí está lo más interesante de su historia. Porque René siempre ha caminado entre dos mundos, el de la solemnidad y el del relajo, el de la política y el doble sentido, el de la elegancia y la televisión popular, el de los secretos de poder y las películas que muchos prefieren olvidar. Porque en su vida nada ha sido completamente limpio, completamente claro ni completamente aburrido. Actualmente René Casados sigue activo, aunque su edad exacta depende de cuál fecha quieran creer. Para unos tiene más de 60, para otros ya anda más cerca de los 70. Pero como en sus historias las matemáticas siempre han sido medio rebeldes, René pertenece a esa generación de actores que ya vio pasar varias Televisas, varios presidentes, varias crisis, varios escándalos y todavía sigue parado. Recibirá su recompensa. Con muchos premios y un auto del año. En pleno 2026 participa en la telenovela El Renacer de la Luna, interpretando a Don Leo. Y eso confirma algo, René no ha desaparecido, sigue trabajando, sigue presente, sigue entrando a los foros y sigue siendo uno de esos rostros que el público reconoce aunque pasen los años. Ahora dime tú, ¿crees que René Casados es simplemente un actor culto que supo ganarse su lugar en Televisa y en la política? ¿O piensas que detrás de tantos privilegios sí podría esconderse el famoso secreto de que es hijo del Tigre Azcárraga? Déjame tu opinión en los comentarios, porque esta historia tiene de todo. Edad misteriosa, matrimonio eterno, poesía prestada, frases fusiladas, política presidencial, Televisa, el PRI, poder, rumores de herencia y demasiadas coincidencias como para no levantar la ceja. Y si te gustan estas historias donde la farándula se cruza con los secretos del poder, no olvides suscribirte, activar la campanita y compartir este video, porque aquí en Tutoriales Gerberín contamos la farándula como es, con glamour, con intriga, con veneno y con todo eso que muchas veces se queda encerrado en los pasillos donde nadie se atreve a hablar. Nos vemos en una próxima ocasión.